como cristianos, no solamente en las buenas, sino sobre todo en las malas, es un desafío bastante importante, el cual no cualquiera se atreve a asumir, ¿verdad? Mientras cantábamos todo lo que decíamos en las alabanzas, me venía a mí a la mente, ¿verdad? Un versículo. Hemos estado hablando de qué significa ser discípulo, de qué significa ser iglesia, y hablábamos el domingo pasado acerca de las 7 iglesias que están escritas en el Apocalipsis capítulos 12 y capítulo 3. Y había una iglesia en la que dice que ella se creía que estaba rica, ¿no? Que era muy rica, pero en realidad era pobre, y le dice 5 cosas, ¿verdad? Y otra, pues prácticamente es una iglesia muerta. Y me venía a la mente el pasaje en donde Jesús es llamado para sanar a una niña que precisamente estaba muerta, ¿verdad? Y a mí me gustaría mucho que sucediera con la iglesia como sucedió con esa niña. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a ver a esa niña? Se quedó a solas, ¿verdad? Con ella, con los papás y con los discípulos, ahí estaban. Es decir, había una reunión en donde la mayor autoridad estaba presente. ¿Y cuál era la mayor autoridad? Pues Jesús, ¿verdad? Y entonces esa persona que estaba muerta tuvo ese encuentro cercano con Jesús. Y entonces Jesús les dijo algo de lo cual todos se burlaban, pero de lo que a mí me gustaría que Jesús también dijera acerca de la iglesia. No está muerta, solo está dormida. Y que podamos despertar verdaderamente y que podamos hacer la tarea que Dios nos ha dejado a todos, no solamente a los pastores, no solamente a los evangelistas, sino que Dios levante un evangelista en cada uno de nosotros y que perdamos el temor. Y es por eso que viene esta enseñanza, la cual he titulado La Gran Comisión y la Misión de la Iglesia. Les pido que me acompañen a orar. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana por la bendición que tú me das, Señor, de poder estar de nueva cuenta frente a mis hermanos, todos aquellos que pudieron venir y los que están, Señor, a la distancia, aquellos que están en alguna situación de salud. Padre, yo te pido por ellos, aquellos, Señor, que tuvieron que salir de imprevisto por una situación también médica. Padre, bueno, te pido, Señor, que tú pongas orden en todo lo que a ellos respecta, Señor. Por esos niños que anhelando venir, tuvieron que quedarse para cuidar a su hermanita, Señor. Gracias te doy, porque has puesto en el corazón de tus hijos ese anhelo, ese deseo ardiente de podernos reunir hoy en tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Nos venimos la gran comisión y la misión de la iglesia, ¿verdad? Si nosotros no tenemos una misión bien definida, entonces no pasamos de ser un club social. Nos reunimos cada vez que podemos, cada vez que queremos o cada vez que necesitamos, y no somos una verdadera iglesia como la iglesia que está escrita en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, la cual dice que cada uno de ellos ponía de su parte. En la palabra de Dios dice que cada uno ponía de sus recursos materiales y que los repartía entre todos. ¿Tenemos que hacer hoy esto mismo? No precisamente, pero tú sí puedes ir y ayudar a alguien. Tienes la posibilidad de ver la necesidad de una persona y estás en las posibilidades de ayudarle. Quizás no económicamente, porque a lo mejor el dinero, según lo que muchas veces decimos, ¿verdad? Apenas si alcanza para mí, ¿cómo lo voy a empezar a repartir? A lo mejor, y somos de esos que decimos de esta manera, pero el esfuerzo, el apoyo, la ayuda, ¿verdad? Debería estar allí.
no escatimar lo que tenemos como nuestro, nada más propio, pues, sino de la comunidad. Si yo tengo algo que a alguien más le puede ayudar, entonces lo hago. Y nosotros, todos aquí presentes, tenemos algo que verdaderamente puede ayudar a las personas allá afuera. Y es a Cristo en nuestro corazón. Y es lo que todos ellos necesitan. Probablemente no tengas dinero, probablemente no tengas la fuerza para poder ayudar a alguien a levantar cosas pesadas. A lo mejor se está mudando y dices, no, pues yo no puedo, pero voy a orar para que el Señor los fortalezca. Gloria a Dios. Esa es una ayuda también. Pero estás viendo que hay matrimonios que se están separando y a veces somos de aquellas personas que decimos, bueno, es que yo también tengo problemas y ¿quién viene y me ayuda? ¿Cómo voy a irme a ayudar a alguien si yo en mi casa no puedo ni siquiera poner orden? Y hay veces que esas cosas que suceden al interior de nuestro hogar van obrando en nosotros para mal porque nos van desanimando y nos van haciendo que dejemos de cumplir el mandato que directamente vino de nuestro Señor Jesucristo, que es ir y hacer discípulos. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? Que el discípulo, o sea, ustedes, todos ustedes, contándome a mí, ¿verdad? Somos discípulos del Señor. Entienda que la misión de la iglesia, tanto local como universal, es la extensión del reino de Dios. La pregunta es, ¿cómo tú has ayudado a la extensión del reino de Dios? ¿Cuántas almas hemos ganado? Dice la palabra que el que gana almas es sabio. ¿Cómo nosotros hemos ayudado a esa extensión del reino de Dios a través de la proclamación del Evangelio? ¿Has proclamado el Evangelio? O a lo mejor tú usas el mismo pretexto que usaba yo al principio cuando yo empezaba en las cosas del Señor, pero es que yo no conozco tanto de la palabra. ¿Cómo le voy a hablar a esa persona? Pero sí conocía lo que Dios había hecho conmigo, de dónde Dios me había sacado, dónde Dios me había encontrado, cómo estaba yo tan solo y cómo, aún siguiendo viviendo aparentemente solo en un lugar, ya no me sentía igual después de haberle conocido. Todo eso es lo que yo debo utilizar para proclamar el Evangelio. Y aparte, procurar la formación de nuevos discípulos, lo cual es la manifestación práctica de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Y muchas veces no conocemos estas doctrinas fundamentales y por eso nos cuesta trabajo el poder hablar acerca de ellas. Viene otra pregunta. ¿Cuál es la razón de ser parte de la iglesia? No me conteste, contéstese ahí en su corazón. ¿Por qué tú eres parte de la iglesia? Porque ya todos son parte de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de ser parte de la iglesia? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál será la finalidad por la cual Dios me salvó? ¿Por qué Dios permitió que aquel carcelero fuera salvo? ¿Para salvarlo solamente a él? ¿Qué le dijo Pablo? Cree tú y toda tu casa será salva. Y eso es algo que debemos creer. Pero como comentábamos al principio, muchas veces las cosas que están sucediendo al interior de nuestro hogar nos hacen cuestionarnos, ¿será verdaderamente cierto que toda mi casa va a ser salva? ¿Que mis hijos van a regresar? ¿Que mis padres van a volver sus ojos hacia el Señor? ¿Que mis hermanos van a conocer de Él? ¿Que mis nietos, a lo mejor todavía no tenemos nietos, ¿verdad? Pero a lo mejor sí, que mis nietos van a conocer del Señor? ¿Quién va a ayudarles? Como decían aquellos, ¿y ahora quién podrá defendernos? Pues ya no es el Chapulín Colorado, ahora es el Señor, el único
que puede ayudarnos porque Él sabe todo lo que nosotros pasamos. Y la razón de ser parte de la iglesia, lo veíamos en el objetivo, es poder compartir lo que Dios ha hecho conmigo, contigo, en tu vida, en nuestras vidas, para que las demás personas digan, hay solución. Tu testimonio, por muy escueto, por muy pequeñito que pueda llegar a ser, si tú lo hablas, puede haber otra persona que esté pasando lo mismo que tú estabas pasando en aquel momento. Y decir, wow, yo pensé que no había una salida. Y entonces decidir por cuenta propia, aquella persona, aceptar a Cristo en su corazón. Pero muchas veces decimos, no es que esos son mis problemas, yo no voy a exponer mi vida, porque nos da como que vergüenza, ¿verdad? Que la gente sepa de dónde Dios nos sacó. Y la vergüenza pudiera ser mayor, y de hecho será mayor, cuando lleguemos ante la presencia de nuestro Señor y nos diga, ¿por qué nunca hablaste de lo que yo hice contigo? ¿Qué le diremos? ¿Por qué te desanimaste al primer no? Si el no ya lo tenías, ¿por qué no fuiste por el sí? ¿Por qué no te esforzaste por ese sí? Porque quizás al igual que como Dios me encontró a mí, hayan personas en la cárcel física, no espiritualmente hablando, sentados en un pasillo a las 3 de la mañana, pensando que están solos, pero en realidad Dios está con ellos. No sé en dónde Dios te encontró, ni cómo te encontró, pero lo que sí sé es que lo que ha hecho contigo ha sido maravilloso. Y si pudiéramos hacer la foto del antes y la foto del después, yo creo que diríamos, como Pablo ahora que estamos leyendo la carta de los romanos, ¿no? El sufrimiento que pasamos en ese momento no se compara en nada con la gloria que hemos vivido después de conocerle. El fundamento doctrinal de esta misión, es decir, el por qué tú y yo tenemos que compartir la palabra de Dios. Vamos a hablar de algunos puntos que son el fundamento doctrinal de la misión. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos y que está en la palabra de Dios? No es que sale de nuestro ronco pecho, sino que está especificado por nuestro Dios en la palabra de Dios. Y es algo que a muchos les causa ruido. La primera parte de la doctrina cristiana real, que está establecida en la palabra de Dios, es la doctrina de la Trinidad. Y hay muchos que van a argumentar, es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, y tendrán toda la razón. Así como tampoco aparece el ministerio de enseñanza infantil, tampoco aparece la palabra noviazgo, ¿verdad? Tampoco aparece, no sé qué otra cosa pudiera ser. Muchas y tantas cosas de las cuales pudiéramos hablar, como por ejemplo, las finanzas sí aparecen, pero muchos se quieren hacer de la vista gorda, ¿verdad? Dicen, no, es que eso no habla a Dios no le interesa el dinero. Claro que le interesa, no porque Él lo necesite, sino porque sus hijos lo necesitan y necesitan también saber administrarlo. Y esta doctrina de la Trinidad está establecida en la palabra de Dios. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él dio una instrucción, el ir y hacer discípulos. Pero vamos a seguir viendo, ¿verdad?, que esta instrucción se hace en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Es una Trinidad. ¿De dónde aparece la Trinidad en la palabra? Como palabra, volvemos a decir, no aparece. Pero miren, Génesis 1, versículos del 1 al 3, dice: en el principio creó Dios, Padre, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, es decir, la palabra estaba también ahí. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Sea la luz, y fue la luz. Allí estábamos viendo la Trinidad en acción, completa acción. No aparece la palabra Trinidad, pero sí vemos que hay tres personas interactuando allí. Si no, ¿por qué Dios diría: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Más adelante lo leemos, ¿verdad? Si estaba solo, ¿con quién hablaba? No hablaba con su sombra. Hablaba el Padre con el Hijo, y también estaba el Espíritu Santo. Veamos Mateo 3, 16 al 17, dice: y Jesús, el Hijo, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos. ¿Quién era esa voz? El Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos a las tres personas actuando definitivamente allí, y aquellos que dicen que no hay una Trinidad están atentando contra la doctrina básica que está escrita en la palabra. Y vamos a reforzar esto. Miren, dice, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice: porque tres, ¿cuántos? Tres, no uno, tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos tres, ¿cuántos son? Uno. Ese es el gran misterio de la Trinidad que muchos quieren entender con la lógica humana, y que no vamos a poder entender con la lógica humana, porque Dios no es humano y no se basa en los principios humanos. Tampoco las leyes físicas lo mantienen aislado o inoperante. Él no se rige por las leyes de la física, por lo cual no podríamos explicar a Dios utilizando ninguna de las leyes humanas, por cuanto son humanas. Tendríamos que explicarlo conforme a las leyes celestiales, y el que pone las leyes celestiales es Él. Segunda doctrina, la doctrina de la salvación, que es estudiada por la soteriología. No es esoteria, ¿no? Es soteriología. Si usted lo busca, es la doctrina que habla acerca de todo el proceso de salvación de las personas, ¿verdad? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿De quién recibió toda esta información? Según la palabra de Dios. De Jesús mismo. Él lo explica, ¿verdad? Dice: yo no sé si en lo físico, no entiendo si fue en lo espiritual, pero subí hasta el tercer cielo y hablé con Jesús, y él mismo le explicó. Imagínense qué bonito. Ustedes, apenas si un simple mortal les trata de explicar levemente lo que pobremente he podido entender, pues imagínense que Jesús mismo les explicara. Y obviamente al momento de que Él está explicando, nos abre el entendimiento y entendemos todo. Si no es como nos pasaba en la escuela, que el maestro de matemáticas, ¿verdad?, explicaba algo y tú dices: entendí lo primero, pero lo segundo y lo último ya no, ¿verdad? Sino que Él mismo, de Señor Jesucristo, recibió esto. ¿Qué cosa recibió? Que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Conforme, o sea, ya estaba escrito, estaba establecido que así
tenía que ser. ¿Quién lo escribió? Los profetas. ¿Mandados por quién? Por Dios. Porque Dios tenía un plan perfecto. Desde el momento en el que el hombre falla en el huerto del Edén, le dice a la mujer que ella le aplastará la cabeza a la serpiente, ¿sí? Su simiente. Entonces ya estaba allí la promesa. Ya Dios tenía un plan trazado. No había nada puesto al azar o a las probabilidades. Cristo murió por nuestros pecados, la muerte de Jesús, y que fue sepultado. Todos lo vieron. Todos vieron cuando la piedra era movida para tapar la entrada, y que resucitó al tercer día. Conforme también, ¿a quién? A las Escrituras. Y esto es lo que muchos, hasta el día de hoy, sobre todo judíos, no llegan a creer, incluso habiendo evidencias claras, ¿verdad? De que Jesús es el Hijo de Dios. Hay algunos que creen que solamente fue un iluminado, que fue un profeta, pero no. Nosotros sabemos que es el Hijo unigénito de Dios. Y esto es parte de la doctrina básica. Si hay algún lugar, ¿verdad?, en el cual nos están hablando de que Jesús no es Dios, no es que sea un Dios, es que es el Dios verdadero. Entonces, ahí no es. Si alguien me está hablando de que no existe la Trinidad, habiendo evidencias en la misma palabra de Dios, ahí no es. Pero nosotros tenemos esta verdad y tenemos que hablarla a las personas, sin importar quiénes sean. Si la salvación dependiera el 99% de Dios y el 1% de nosotros, aún así, mis hermanos, encontraríamos la manera de perderla. Gracias a Dios, depende en un 100% de Él, del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, no por lo que yo haga, no por lo que yo deje de hacer, es por el amor perfecto de Dios para con nosotros. Las obras no me salvan. Las obras son una evidencia de que yo soy salvo. Pero primero soy salvo y después hago las buenas obras. Yo no podría hacer buenas obras y usted no podría hacer buenas obras si Cristo no estuviese en su corazón. Seguramente andaríamos haciéndole maldades a medio mundo. ¿Sí? Es mejor intentar atravesar el Atlántico en un barco de papel que pretender ser salvos por obras. Es decir, no hay una manera lógica, coherente, de poder adquirir una salvación que no depende de nosotros. Sería tan tonto tratar de ser salvos por obra como intentar atravesar el Atlántico en un barco de papel. ¿Cómo cuánto avanzaríamos? No sé, dependiendo del tipo de papel. A lo mejor papel encerado aguante un poquito más, ¿no? Pero definitivamente después, si nos llueve, vamos a pique. Los tres elementos de la Gran Comisión. Ya vemos aquí la doctrina básica. Lo básico es que existe la Trinidad, que Jesús vino en carne, vivió entre nosotros, caminó entre nosotros, murió crucificado según lo que estaba establecido, fue sepultado y también, así como también estaba escrito, resucitó al tercer día. Y hay tres elementos de la Gran Comisión. Ahí vimos el por qué. Ahora vamos a ver el qué. Mateo 28, versículo 19 al 20, está la instrucción donde dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es decir, Él tiene autoridad para mandarnos a hacer esto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Punto número 1. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Por eso les decía, la misión se tiene que hacer conforme a la Trinidad, porque la misión no es solamente ir y hacer discípulos, no es ir y ganar almas. También hay un trabajo que hacer posterior al haberlas ganado. No es que no es como aquellas personas, ¿verdad?, que tienen un hijo y lo abandonan. No, nosotros no somos de ese tipo de personas. Tenemos un hijo y lo cuidamos. Lo mismo es el Señor, adopta un hijo nuevo, lo hace parte de la familia y nos da la instrucción de que nosotros, como niñeros, le cuidemos, le enseñemos, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. No estamos solos, mis hermanos. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué tenemos temor de compartir la palabra? Ay, es que es muy católico. Ay, es que ese es testigo de Jehová. No, es que este es sabático y ellos tienen muy arraigadas esas enseñanzas. Sí, probablemente sí, pero la oración del justo, la oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Entonces, si no estamos solos, nosotros solamente somos el mensajero. Aquel que envió el mensaje es el que hará el resto de las cosas. Digamos. Entonces, aquí en este versículo vemos que la primera parte es, el primero de los elementos es ir y proclamar, es decir, el evangelismo. Y muchas veces, como iglesia, nos preguntamos, ¿por qué no viene nadie? ¿Por qué no ganamos almas? Probablemente sea porque no estamos yendo, porque no estamos proclamando, porque estamos más entretenidos, decirlo así, con nuestras propias necesidades. Yo necesito pagar esto, yo necesito comprar esto otro, tengo una enfermedad, y empezamos a decir todas las razones por las cuales no puedo ir. Y se nos olvida la razón por la que sí debo ir, y es el ser agradecido con Dios por todo lo que ha hecho conmigo, porque libró mi vida de la muerte eterna, del lago de fuego, del infierno, pues. Y eso debería ser la mayor motivación para que yo vaya y haga lo que mi Padre me ha dicho. Ir y proclamar el Evangelio no depende de cuán preparado tú y yo estemos. Obviamente tenemos que leer la palabra de Dios, claro que sí, pero como decíamos al principio, tu testimonio, ¿qué fue lo que Dios hizo contigo? ¿Qué es lo que está haciendo contigo? ¿Cómo ves tú los cambios que Dios ha hecho contigo? ¿Alguna vez te has detenido a mirar hacia atrás de cómo éramos ayer? ¿Te has detenido a hacer la comparación de cómo somos hoy? ¿Has encontrado cambios radicales que tú en algún momento probablemente, así como yo, ¿verdad?, tratamos de hacer por nuestras propias fuerzas y no habíamos podido, y después de repente ya estaban ahí? ¿Cómo? Ni siquiera me di cuenta. Sí, el otro día platicaba yo con mi esposa. No, antes yo era muy desesperado y ahora también, es cierto. Y ahora, no, pues ahora he aprendido a esperar. Sé que los planes de Dios son mejores. Sí, como que me gana la curiosidad y qué va a pasar y qué va a pasar, pero tranquilo, Carlitos. Dios tiene el control. Pero antes no, antes yo ya me quería enterar de todo, ¿verdad? Pero esto es a causa de lo que Dios ha hecho en mi vida. Tengo que ir y hablarle a las demás personas sin temor. Hablar del pecado mencionando que es pecado. Y no endulzar las palabras, porque a veces las palabras muy endulzadas
no llegan a ser comprendidas del todo. Obviamente hay que decir la verdad con amor. La verdad, por muy verdad que sea, si la soltamos de golpe, puede ser más dura que un martillazo en la cabeza. Tenemos que elegir perfectamente bien las palabras que vamos a hablar sin disfrazar la verdad, sin omitir la verdad, pero anteponiendo por todo y sobre todo el amor. Porque dice la palabra que es el amor que tengamos lo que nos va a identificar, ¿verdad? Como hijos de Dios, por nuestros frutos nos van a conocer. ¿Cómo queremos ser conocidos? ¿Por los golpeadores espirituales o como los restauradores espirituales? ¿Cómo se compone un florero que se cayó? ¿Volviéndolo a azotar contra el piso o tratándolo con una gran delicadeza, colocando cada pieza en su lugar? Bautizar, la adhesión al cuerpo. Bautizar significa introducir, ¿verdad? Está el bautismo en agua, está el bautismo en el Espíritu Santo, entonces se está introduciendo en el agua, es una acción de obediencia, ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Y cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo, nada en el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que hay una parte en la palabra que dice que hay un río, ¿verdad? Que está fluyendo desde el trono, sale por la puerta del oriente y después el profeta va caminando y le llegan primero a los tobillos, después a las rodillas, después a los lomos y después tiene que seguir a nado. Bueno, esto representa ese bautismo. Cuando usted ya es movido por el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando usted está en el río, en un río caudaloso, por muy buen nadador que sea, la corriente se lo lleva. Entonces es cuando nosotros nos abandonamos en las manos, en los brazos del Espíritu Santo y hacemos todo lo que Él quiere que hagamos. Y el miércoles me hacían una pregunta, ¿y por qué no bautizamos niños? Ah, porque la palabra de Dios dice que lo primero que hay que hacer antes de bautizarse es creer. Yo pregunto, ¿un niño, un bebecito, ya puede creer en algo? No. Lo primero que tiene que hacer es confesar a Cristo como su Señor. Yo pregunto, ¿los bebés ya hablan? No. Y hay muchos que incluso dicen, hay que bautizar al niño porque si algo le llegara a pasar, se vaya al cielo. Si el bautismo no nos da salvación, aunque el niño muera, ¿verdad? No garantiza que se vaya al cielo. Pero lo que sí garantiza que se vaya al cielo, uno, la misericordia de Dios, dos, la fe de los padres. ¿Qué estamos haciendo los papás? ¿Estamos dejando de creer? ¿Estamos hablándole a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios? Es lo siguiente, es un acto de obediencia. Es el camino normal de todo cristiano. Es como si dijéramos, bueno, perdón Señor si la comparación te ofende, ¿verdad? La salvación es el kinder y el bautismo es la primaria. Es el camino normal de todo niño, ¿cierto? Primero va al kinder, después va a la primaria, después a la secundaria, después a la preparatoria, bueno, al menos aquí en México, ¿verdad? En Estados Unidos van directamente a la secundaria y de ahí a la universidad, porque para ellos secundaria son, creo que 9 años, 6 años, algo así. O sea, acá eso es que juntan preparatoria con secundaria. Tenemos que verdaderamente ver, primero, compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque Cristo vino, murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó para nuestra salvación. Y una vez que hemos logrado que la persona entienda y que el Espíritu Santo le redarguya de pecado, entonces el siguiente paso sería llevarlo al bautizo.
Tercer cosa, y lo veíamos también en el versículo que leíamos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Cuando usted enseñó a sus hijos a bañarse, ¿cómo le hizo? Solamente lo metió al baño y le dio el jabón y le dijo, órale, báñate. O se metió con él, agarró usted el jabón y le dijo, mira, te vas a hacer así en la cabecita, después en el pecho y las axilas, que es donde te va a abundar el sudor, te vas a lavar el cuellito, mira los brazos de esta manera, las orejas, mira también porque ahí se acumula el polvo, después todas sus demás partes de su cuerpo y ahora sí, enjuágate. Lo hicimos de la segunda forma, ¿cierto? Primero le enseñamos. ¿Y cuántas veces estuvimos allí con ellos? ¿Una vez? Y ellos ya lo aprendieron todo, ¿verdad? No. Tuvimos que estar con ellos día tras día, tras día, tras día. Y cumplieron 7, y cumplieron 8. Y a lo mejor ya no lo bañábamos directamente, pero sí estábamos al pendiente y después de que salían, le revisábamos las orejas, le revisamos las uñas, le revisamos diferentes partes que sabemos nosotros, ¿verdad? El collar de perlas que a veces se nos forma aquí, que a veces los niños ni se lo quitan porque nada más echan el agüita. Y digo, no, vuélvete a bañar. Eso es enseñar, formar. Se forman hábitos a raíz de las repeticiones. Mis hijos hoy, gracias a Dios y a su misericordia y a su amor para con nosotros, solitos ya, sin que yo les diga nada, agarran y buscan el capítulo adecuado del libro de Proverbios y lo repasan. Cada vez que inicia un mes, vuelven a empezar. Y si el mes nada más trae 30 días, bueno, pues el día último se leen los 2 últimos capítulos, sin importar que nada más es 30. Pues me leo el 31 porque mañana ya es 1. Y volvemos a empezar. ¿Cuánto tiempo nos llevó? Nos llevó un esfuerzo. Y estar detrás de ellos. Y de escuchar, ¡ay, papá! Papá, pero es que tengo tarea. Es que tengo sueño, papá. Es muy temprano. Ahora ya se levantan y empiezan a hacer, y es lo primero para ellos. ¿Por qué? Porque estuvimos allí. Y a veces creemos que ganar a la persona, pues ya solita va a caminar. No, ningún bebé camina solo. Necesita de alguien que le apoye. ¿Cuánto tiempo? Un buen rato. Algunos bebés empiezan a caminar a los 9 meses, otros al año y medio, otros a los 2 años. Y entonces el mismo bebé va a ir dando muestras de si ya sabe caminar. Y entonces cuando ya sepa caminar, pues ya puedo ponerle a hacer quizás, a decirle, pásame aquel juguete. Entonces ya va caminando, ¿verdad? Lo agarra y me lo pasa. Pero mientras no pueda caminar, pues no puede. A lo mejor lo tenemos en la ladera y cómo se estira para agarrarlo, no puede. Ya puedo darles privilegios, ¿verdad? Cuando ya están caminando. Punto número 3 dice, la capacitación para la misión. El cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ese es el meollo del asunto y el pretexto más grande que hemos puesto todos, hasta el que habla hoy, de decir, no sé cómo evangelizar. Y cuando te explican levemente cómo es evangelizar, dices, ¡wow! Ni costaba trabajo. No era difícil. Lo que pasa es que yo no quería hacerlo. Primero, hablamos de neumatología. Neuma es una palabra que significa aliento o espíritu. Logía es el estudio de todo lo que representa, ¿verdad? A el Espíritu Santo. ¿Quién es?
qué es lo que hace, por qué lo hace, es decir, cuáles son sus características divinas que lo hacen ser Dios. No es una fuerza, no es una manifestación, es una persona que siente, se entristece, ¿verdad? La palabra de Dios dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, que guía, que puede tomar decisiones. Recordemos cuando Pablo quería ir para un lugar, dice, el Espíritu Santo se lo impidió. Por lo tanto, toma decisiones. Muchos se quedaron en el Antiguo Testamento cuando dicen, no, venía sobre la persona y le hacía hacer grandes cosas como Sansón, ¿verdad? Que pero no nada más es una fuerza. Los demonios no son una fuerza, ¿cierto? Y también toman posesión de una persona. Perdón, Señor, si comparé al Espíritu Santo con un demonio, pero es algo similar. El Espíritu Santo es una persona que toma control de muchas cosas a nuestro alrededor. Y la palabra de Dios dice que es el que está manteniendo a raya al anticristo, para que hasta el día de hoy no se manifieste como lo debería hacer. Es lo primero que nosotros tenemos que entender, que esa promesa del Espíritu Santo es para aquellos que ya conocemos al Dios de la creación, a su Hijo, y que sabemos del plan de salvación y que ese Espíritu Santo de Dios ya está en usted. Lo hemos hablado muchas veces y entonces nosotros tenemos que usar esa herramienta que Dios nos da. Aviva el don que hay en ti. ¿Cuál es tu don? El don de la oración, el don de la palabra, el don del servicio. ¿Cuál es tu don? El don de la cantada, no sé, a lo mejor el don de la enseñanza, el don de la exhortación. Ojo, exhortar no es regañar. ¿Cuál es tu don? Avívalo, ahí está. ¿Y por qué no lo usamos? Si ya el Espíritu Santo nos selló desde el momento en el que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro dueño, como nuestro Salvador. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Si el Espíritu de Dios ya está en nosotros, y la condición ella era que cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, íbamos a ser testigos, porque no solamente le hablaba a los discípulos de ayer, también le habla a los discípulos de hoy. ¿Qué nos está faltando para compartir nuestra fe? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el don que Dios nos ha dado? ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Será que somos como aquel que recibió un solo talento y lo enterramos porque tuvimos miedo? ¿O somos de aquellos que tienen un desparpajo tal que hablan a todo mundo y sin importar nada, ¿verdad? A mí me asombra mucho Angelito, mi hijo más pequeñito, porque con todos habla, a todos le saca plática, con todos hace amistad. Yo le digo a mi esposa, yo sí soy platicador, pero no a tal grado. Y yo veo en él un gran talento para esto. Y digo, hijo, utiliza el don que Dios te ha dado para engrandecer su reino. ¿Sí? Tú puedes invitar a tus compañeritos. Tú tienes que dar ejemplo de cómo un niño se comporta en la escuela. Y gracias a Dios, por allí, ¿verdad? Los maestros me dicen, se porta muy bien, aprende muy bien,
Dice, gloria a Dios, Señor, porque no está dejando un mal testimonio que yo tenga que ir limpiando después. Pero eso es nada más que la misericordia de Dios. No es porque tenga unos padres excelentes, sino porque su Padre Celestial es excelente. ¿Cuál es nuestra labor? El fomentar ese don. Ciertamente, ¿verdad? Ahorita él todavía no está pulido y a veces habla y habla y habla y habla y habla y a veces que sí, ya como que la cabeza me la tiene como taladrada. Espérate, cállate un ratito. Déjame tener silencio un ratito en mi cerebro, porque sí quiere estar hablando y si no está hablando está tarareando. Cualquier cosa, una alabanza, se ponen a dibujar y mientras está dibujando va contando lo que está dibujando. O sea, no puede estar tranquilo. Ya él ya recibió, ya lo detectamos, ya nos dimos cuenta. Ahora hay que capacitarlo. Pero si el don que Dios nos ha dado, si ese poder que Dios nos da, lo escondemos, ¿se puede fortalecer? ¿No? ¿Qué hemos hecho, mis hermanos, con aquello que Dios nos ha dado? La presencia de Cristo, el cómo. Ya tengo a una persona a mi lado, ya tengo al Espíritu Santo de Dios en mí, que dice que todo lo que yo vaya echando en mi biblioteca espiritual, Él me lo va a recordar y me va incluso a hacer decir lo que yo tenga que decir. ¿Se acuerdan cuando los discípulos decían, mira, el Espíritu les va a decir qué es lo que tengan que hablar? ¿Por qué tenemos miedo? Si aparte dice el Señor Jesucristo, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No va solo? ¿Por qué le tienes miedo a la persona? Ay, es que es muy enojón, es que es muy gritón, es que capaz si me corre. Pues que te corra. Al rato regresas otra vez. A Pablo lo apedrearon y lo sacaron casi muerto de una ciudad. Y lo que hizo fue, se levantó, se sacudió y se volvió a meter. Ni siquiera pensó, ay no, ya me voy porque me van a volver a apedrear. No, pues si me vuelven a apedrear, que me apedreen. Precisamente por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, a él no le importaba su vida. Yo tengo que hacer la misión que mi Dios me encomendó, sin importar si pongo en riesgo mi vida. Ay, no, es que irme al parque con una bocina y empezar a hablar del evangelio, ay, capaz si se burlan. Y que sí se burlan. Ay, es que este ya lo invité como 1000, 4000 veces y nunca ha venido. 1000, 4000 veces uno. Y a lo mejor en esa va a venir. Yo pregunto, ¿cuándo Dios se rindió con nosotros? ¿Cuántos no le dimos a Dios? No, no me diga. Yo sí me acuerdo cuántos no le di al Señor y después cuando leí la historia de Moisés y cómo ponía pretextos y pretextos para no ir y hacer la misión, dije, wow, no soy el único ni el primero. Pero la presencia de Dios, a través de su Espíritu y de su Hijo, va a estar con nosotros. ¿A qué le tememos? Mateo 28:20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay manera de que Dios se retracte o de que esto haya sido una mentira solamente para dejar tranquilos a los discípulos. Ay, les voy a decir que voy a estar con ellos aunque no, pero pues esto es una mentira que les va a hacer feliz. No, no, no. Eso es una verdad. Y Él lo cumplió y lo sigue cumpliendo y lo cumplirá hasta el final de los tiempos. Conclusión. La misión no es solo de pastores, es un mandato para todo discípulo. Y yo creo que aquí habemos varios discípulos del Señor. La pregunta,
¿De qué manera práctica, personal, local o global estás participando en la misión que Dios nos encomendó durante esta semana? ¿Qué has hecho en esa semana para contribuir a la misión de ir y hacer discípulos? Invitar a las personas, gloria a Dios. ¿Y has estado orando por esa invitación que vas a llevar? ¿Has estado orando por la persona que ya diste su nombre para invitarla para el próximo domingo, que es Día del Amigo? Hemos estado ayunando por ella. Eso es lo que a nosotros nos compete. Nosotros no somos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo que está en todos lados, sí puede ir para allá y redarguirla de pecado. Dice la palabra que esa es su labor. Tú y yo somos heraldos, o sea, mensajeros. Nada más llevamos un mensaje y el mensaje no es nuestro. Por lo cual, lo único que hacemos es, ahí está tu mensaje. No, a mí no me diga nada, trátalo con el dueño del mensaje. Yo nada más te lo traje porque él me mandó a dártelo. ¿Sí? Yo ni tengo problemas contigo, ni quiero tenerlos. Yo te amo, eres mi amiga, mi amigo. Pero si no quieres nada, pues dile a él. No me digas a mí. ¿No? Para cumplir la misión necesitamos herramientas. Y esas herramientas son los dones espirituales. Ya hemos hablado en alguna ocasión de los dones espirituales. Sabemos, ¿verdad?, que existen, cuáles son. Probablemente lo que no sepamos es cuáles tenemos. Pero hay que orar para que entonces podamos nosotros conocerlos. Amén. Bueno, pues esta es la enseñanza del día de hoy. Les invito por favor a que podamos ponernos en pie y demos gracias a Dios por esta enseñanza. Si ha sido de bendición y de ánimo para nuestras vidas, que podamos poner en práctica todo esto, ¿verdad? Y podamos traer a las personas, primeramente a los de casa, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos. Tráete también a la mascota, no importa. El domingo vamos a comprar incluso para ellos, ¿verdad? Para que también disfruten. Y entonces podamos cumplir de manera cabal la misión que Dios nos ha encomendado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Porque una vez más, oh Dios, tú nos hablas a nuestros corazones. Te pedimos, Padre, no ser oidores olvidadizos, sino que verdaderamente pongamos en práctica todo lo que el día de hoy hemos recordado, porque no es algo que no sabíamos, es algo que quizás habíamos puesto en pausa, habíamos olvidado o habíamos tenido como de poco valor o poca importancia. Pero hoy sabemos, Padre bueno, que es de suma importancia el poder traer personas hacia ti, no para quedar como sabios, no para ser llamados los evangelistas del nuevo siglo, sino para poder agradarte y para poder hacer que tu corazón esté gozoso de que podamos cumplir tu anhelo, tu sueño, de que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.